Bien, la perashá de la semana, Perashat Toldot. Vamos a hacer un resumen un poco primero de la perashá y después empezar a desmenuzar algunos conceptos. Las semanas anteriores nos habló un poco sobre el casamiento y la unión del segundo de los patriarcas, el patriarca Yitzhak. Es el que menos se sabe de él, el que menos se habla. Y la perashá de esta semana nos cuenta el nacimiento de Yitzhak, o sea, de los hijos de Yitzhak, que él tuvo mellizos, a Jacob y a Esaú. Jacob y Esaú eran sumamente diferentes uno del otro. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Viste que también pasa que tenemos hijos, los dos de la misma madre, del mismo padre, pero son sumamente diferentes uno de los otros. Entonces acá también no era algo inusual. Jacob era un tzadik, un chico estudioso, hacía los deberes, todo bien. Y Esaú, a la edad de 15 años, empezó a mostrar que era un tiro al aire, le gustaba salir a cazar, le gustaba... Ya a los 15 años cometió su primer asesinato, mató al mismísimo rey Nimrod, que en su momento hablamos que había hostigado y había querido matar a Abraham, y le robó del rey Nimrod una prenda que era sumamente valiosa, que era nada más ni nada menos que la prenda, la ropa que Dios confeccionó para el primer hombre. El primer hombre, Adán, cuando después de pecar se sintió y se vio a sí mismo desnudo, dice que Dios le confeccionó una prenda de... Esa prenda pasó de generación en generación, sobrevivió al diluvio de Noah, la tenía Shem, el hijo de Noah, en su poder, y el rey Nimrod se la robó. Y ahora Esaú se la robó a él. Y esa prenda lo que tenía de especial era que el que se la vestía, los animales no lo atacaban. ¿Sí? Como que se percibía la presencia de Dios y los animales no lo atacaban. Entonces, Esaú se va por el mal camino, se hace un ladrón, asesino, se aleja un poco de las creencias que profesaban sus padres, y Jacob, tranquilo, seguía estudiando, no tenía ningún problema. Pasó el tiempo y Yitzhak, de su ceguera y de su vejez y de su enfermedad, decidió que quería bendecir a sus hijos antes de morir. Quería darle una bendición por si es que no sabía cuándo iba a morir, quería darle una bendición. Él le da la bendición, pero en verdad murió muchísimo tiempo después, vivió muchos años más. Y lo llama a su hijo primogénito, a Esaú, y le dice, anda, cazá algo, un animal, hacemos una buena comida, un buen asadito, que yo esté contento, panza llena, corazón contento, y te voy a dar una bendición. Entonces Esaú sale a cumplir la misión de su padre, a buscar un buen chivito, algo para cocinar, y a todo eso la madre, Rivka, escucha la conversación y empieza a complotar con su marido. ¿Qué es lo que hace? Una vez ya conoce la historia, pero la resumo para el que no la conoce. ¿Qué es lo que hace? Llama a su hijo Jacob y le dice, vení, te vas a disfrazar, te vas a hacer pasar por Esaú, vas a entrar a papá, le vas a llevar esta comida que le gusta a él, yo lo voy a preparar, y vas a recibir la bendición de primogénito. Entonces le puso justamente esta ropa que había robado Esaú del rey Nimrod, una ropa de piel, una ropa de cuero. A su vez, en los brazos le puso pieles y en el cuello como para que no sintiera, no percatara de que acá era otra persona. No nos olvidemos que Esaú era muy peludo, dice la Torá, y lo manda adentro. Y por supuesto Jacob tenía miedo, dice, ¿qué pasa si me llegara a descubrir? En vez de bendecirme, me va a maldecir. Y me dice, no te preocupes, si te llegara a maldecir, las maldiciones son para mí, o sea, yo me hago cargo, yo te doy garantía. Él entra, su padre
lo recibe, no veía, era ciego. En un momento sospecha, porque Jacob decía, ¿cómo está? Bien, Baruch Hashem, bien, Baruch Hashem. Dice, che, ¿cuándo que Esaú dice Baruch Hashem tanto? Entonces él lo llama para palparlo, y le dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. De ahí hacen los sabios una enseñanza que dice, un judío arregla todo con la voz, no con las manos. Nunca hay que ir a las manos, nunca la violencia. En todo caso, dialogar. La voz es la voz de Jacob. Los judíos hablan, no pegan. Bueno, seguimos. Ya ahí tenemos una... Resultado, recibe la bendición del grosor de la tierra, va a ser tu alimento, y dice, y vos vas a dominar sobre tu hermano. Básicamente esa era la bendición. Y al rato viene Esab, entra y le dice, papá, bendecime. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Si recién entró alguien, ya dice la bendición. Pero no entendía nada. Entonces se dio cuenta que su hermano se había adelantado y le había sacado la bendición. Desde entonces, Esab juró que quería matar a su hermano, a Jacob. Y ahí empezó la rivalidad entre Esab y Jacob. Entonces, posteriormente, bueno, después nosotros sabemos que los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Los descendientes de Jacob son las 12 tribus. Y viene todo el pueblo judío. Dios eligió a Abraham, Dios eligió a Dios, posteriormente eligió a Jacob como padre de la nación judía. La semana pasada hablamos un poco sobre Ismael, el otro hijo de Abraham. Y la pregunta es, si Abraham tuvo un hijo y era Isaac, y tuvo otro hijo, Ismael, ¿por qué Ismael no es judío? ¿Por qué la descendencia de Ismael no son judíos? En el caso de Ismael, podemos responder con mayor facilidad, porque tal vez Ismael era hijo de Agar, que era una sirvienta, no era del primer matrimonio, del matrimonio original. Pero con respecto a Isaac, que es el hijo de Isaac y de Rivka, que era mellizo con Jacob, si Jacob es judío, Isaac también tiene que ser judío. ¿Qué fue de la descendencia de Isaac? De la descendencia de Isaac salen los cristianos. De la descendencia de Isaac salen los romanos. Entonces, ¿cómo puede ser que Jacob sí es considerado judío, sí es parte de la nación del pueblo de Israel, y Esab no? ¿Alguno sabe o se le ocurre alguna respuesta? Por otro lado, también preguntar, ¿qué pasó acá? O sea, ¿desde cuándo que la Torá te cuenta una historia? Que la Torá tenemos que tomarlo como un libro de enseñanza para nuestras vidas, de un engaño entre un hombre y una mujer. Rivka engaña a su marido, complota por él. Dice, no, la bendición la va a recibir Jacob. Y esto es así. Y va y lo manda y lo engaña. ¿Cómo puede ser? No puede ir a hablar, decirle, mirá, acá creo que lo estás pifiando, ponerse de acuerdo o algo. Entonces es un poco raro. Es un poco raro todo el tema. ¿Qué es lo que pasó acá? Pues vamos a tratar de entender qué es lo que pasó. Otra de las cosas que cuenta sobre Isaac, en general, dice, ¿de qué trabajaba Isaac? Dice, Isaac trabajaba de cavar pozos. Él, hola Daniel, bienvenido. Él cavaba pozos en el desierto, en el Negev, y de ahí surgía agua, y vendía esa agua, y ese era uno de sus trabajos. Dice, los mismos pozos que su padre había cavado, que Abraham también cavó pozos, él los volvió a cavar, y después cavó otros pozos nuevos, y les puso los nombres de los pozos, los nombres que había puesto su padre anteriormente, y eso nos cuenta de la vida de Isaac. ¿Qué relevancia tiene que la Torá te cuente de qué vivían, cuál era su trabajo? Hablando de pozos, hoy tenía que entrar a la página de la SAT, un desastre. No puede ver ni la boleta en la página de la SAT. Bien.
Entonces, para poder entender un poco todo esto, para poder entender, primero responder la primera pregunta que hice, si el hijo de Yitzhak era o no judío, Isab, le voy a contar la siguiente historia. Como ustedes saben, y hablamos la semana pasada, Abraham compró para enterrar a su esposa Sará una cueva que se llamaba la cueva de Machpelah. Y ahí dejó dicho que quería que sea enterrado. Vimos la semana pasada al final que cuando Abraham murió, lo enterró Yitzhak con Ismael. Y dice que Ismael al final de sus días regresó al buen camino, hizo Teshuvá, lo enterraron junto en la Marata Machpelah. Posteriormente fueron enterrados en ese lugar el mismísimo Yitzhak con su esposa Rivka. Y después fue enterrada Lea, la esposa de Jacob, pero Rachel no fue enterrada ahí porque murió en el camino. Pasaron muchos años que los judíos llegaron a Egipto, había hambre en la tierra de Israel, Yosef era el virrey de Egipto, los judíos llegan a Egipto, y en un momento, antes de morir, Jacob bendice a sus hijos y le pide a Yosef, que era el que más poder tenía, le dice, te voy a pedir algo, cuando yo muera, quiero que no me entierres en Egipto. No quiero que me hagan acá como hacen un sarcófago, como hacen los egipcios, etc. Yo quiero ser enterrado a donde está enterrado mi padre y mi abuelo. Entonces, por supuesto, Yosef cumple con el deber, con la misión que le pidió su padre. Y cuando muere, lo lleva a Egipto. Y hay una procesión enorme. Los hijos de Jacob, los nietos de Jacob, eran cientos de personas. Yosef era una persona poderosa. Va toda la comitiva. Ministros y príncipes de Egipto viajan con él. Era una procesión enorme desde Egipto hacia la tierra de Israel para enterrar a Jacob. Cuando llegan a la puerta de la cueva para enterrarlo, ¿quién aparece ahí? Dice, aparece Esau. Aparece Esau, que estaba peleado con Jacob hace muchos años, y dice, no, acá hay un error. Dice, ese lugar me pertenece. Yo también soy heredero de Isaac. Jacob ya enterró ahí a su mujer, yo tengo que ser enterrado al lado de ella, ya está, ese lugar es mío. Dice, pero no puede ser. Dice, hay una venta que vos le hiciste por la primogenitura y por el derecho de ser el primogénito y recibir parte doble. Vos hiciste una venta con él. Entonces dice, sí, ¿dónde están los papeles? Pide los papeles. Le dice, los papeles están en Egipto, no sabíamos que ibas a estar vos acá y iba a hacer falta traer los papeles. Eso aprendan, siempre hay que viajar con los papeles. Entonces dice, bueno, viajó una comitiva de vuelta a Egipto a buscar los papeles de la venta del lugar. Y dice, el Midrash cuenta esta historia que es magnífica. Dice, uno de los hijos de Dan, uno de los 12 tribus, de los hijos de Jacob, era sordo. Hushim se llamaba. Y no entendía qué pasaba. Y veía que había un colorado grandote ahí peludo que estaba discutiendo, que no lo dejaba entrar. Y no entendía qué pasaba. Dice, agarró una espada, no sabía quién era, agarró una espada y le cortó la cabeza. Sácate. Lo interesante, cuenta el Midrash, dice, la cabeza de Isab rodó, entró dentro de la cueva y quedó sepultada al lado de su padre. Fin de la historia. ¿Cómo se entiende esta historia? ¿Cómo puede ser que si Esab era un malvado, haya sido enterrado al lado de un tzadik, un hombre justo, como su padre? ¿Qué pasó con la cabeza? ¿Por qué la cabeza sí y el resto del cuerpo no? ¿Por qué Dios hizo eso que la cabeza fuera enterrada ahí y el resto del cuerpo no? Entonces el Rebbe saca una enseñanza acá y nos da la pauta para entender qué era lo que era de la vida de Esab. Dice, Esab era un judío y tenía un alma sumamente elevada, sumamente profunda, pero habitaba en un cuerpo muy tosco, muy bruto, y su alma no lograba convencer a su cuerpo de ir por el buen camino. El cuerpo era más fuerte que él, la tentación era más fuerte que él, y entonces en la práctica él era un rasha, un malvado. Pero cuando vos ves solo su origen, vos ves solo de dónde él viene, la cabeza, dice la cabeza estaba intacta. ¿Sí? La pelota no se mancha, ¿viste? Como dice Riquelme,
Esto en honor a Daniel Situne. La pelota no se mancha. No, eso lo dice Maradona. Rap Maradona. Ahí tenemos discusión en el Talmud de discusión, quién lo dice originalmente. Entonces, Esav seguía siendo intacto. Entonces, la esencia de Esav era intacta, pero él no lo pudo transformar, no lo pudo transmitir también al resto de su cuerpo, al resto de su accionar, al resto de su personalidad. Por ende, también Esav no pudo transmitir eso a su descendencia, no pudo transmitir el judaísmo a su descendencia. También para responder si Esav era judío o no, hay que entender algo básico. El judaísmo en esta instancia de la historia, antes de la entrega de la Torá, en el nacimiento del pueblo judío, cuando estamos en la instancia de los patriarcas, el judaísmo no era transmitido como es transmitido hoy en día por madre, dice madre judía, hijo judío, como que por el alma, sino que es transmitido, que era una cuestión de elección. Primero de todo, que Dios eligió a Abraham como padre de la nación judía, Dios eligió a Isaac y Dios eligió a Jacob. Ser judío no necesariamente es algo que uno lo elige, sino que es elegido por Dios para cumplir esa misión, para ser lo que es. Pero en esa instancia todavía los judíos tenían la elección de ser o no ser. Para que tengan ustedes una idea, cuando los judíos salen de Egipto, salieron aproximadamente en total 3 millones de personas. Pero eran más la cantidad de judíos que vivían en Egipto. Eran cerca de 15 millones. O sea que alrededor de 12 millones de personas no salieron de Egipto, de judíos. ¿Por qué? Porque entonces era una elección. Después de la entrega de la Torá, el momento que Dios entregó la Torá, en ese momento bajó al mundo también el alma, que forma parte de la personalidad, de la esencia de un judío, bajó al mundo. Entonces ya es judío, la persona de nacimiento, y de ahí en adelante. Entonces esa es la respuesta por qué Isaac no era judío y Isaac sí. Ahora, para entender un poco también lo que hablamos anteriormente, de ese engaño que hubo por parte de la madre, que Rivka engaña a su padre, hay un comentario muy interesante del primer rebbe de la Hasidut Ger, se llama. Era una Hasidut muy grande, hoy en día también es una Hasidut muy grande, sigue estando vigente, originalmente de Polonia, de un lugar que se llamaba Ger. Entonces, el alter de Ger da una explicación al respecto de por qué Rivka decidió que la bendición la recibiera su hijo Jacob, pero disfrazado de Esaú. ¿Por qué no podía ella ir y explicarle a su marido, mira, vos estás eligiendo mal, Esaú es en verdad un malvado, él no se merece recibir la bendición del primero, yo tengo una profecía de Dios de que Jacob es el elegido, el segundo es el elegido, tenés que darle la bendición a él tal como está. Entonces dice una explicación magnífica que dice, en el futuro, Rivka vio que habrían judíos que por más que son judíos de nacimiento y con un sentimiento profundo de judío, por fuera no lo son, por fuera no lo parecen, se visten como Esaú. Están en un entorno, en una sociedad en la que ellos se visten y se muestran y se conducen incluso a veces de una forma diferente. Si la bendición la recibiera Jacob vestido de Jacob, o sea, Jacob judío vestido de religioso, uno diría, solo él puede ser judío, solo el que es religioso, solo el que está vestido como judío puede ser bendecido por Dios y ser aceptado. El que está vestido de otra forma, no. Vino Rivka y dijo, yo quiero que mis hijos sean aceptados, son parte del pueblo judío, no importa cómo estén vestidos, no importa el disfraz que tengan. Para poder explicar esta historia, este concepto, voy a contarle una historia. Había una vez un judío y que era ateo, no creía en Dios. De por sí ya es una contradicción. Para acá ahí ya tenemos un poco la noción de lo que es el judaísmo. Porque si el judaísmo fuera una religión que uno la elige, entonces no existe el concepto de un judío ateo.
O sea, si sos ateo no crees, y si no crees no sos de esa religión. No existe el concepto un cristiano ateo. Yo soy cristiano pero soy ateo. Sos ateo, no sos más cristiano, ya está, no crees más en Cristo, otra cosa, mariposa. Pero en el judaísmo sí existe este concepto. Yo soy judío, me siento judío, pero también soy ateo. ¿Cómo se lo explica? Porque el judaísmo no es una religión. El judaísmo es la esencia de uno. Entonces estaba este judío ateo en el bosque, paseando, mirando los árboles, yo qué sé, y de repente escucha un ruido por ahí atrás. Se da vuelta y ve a un oso pardo, así de grande, que empieza a caminar hacia él. Por supuesto, le empieza a correr, el oso empieza a correr atrás de él. Corre, 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 mira para atrás, el oso está por alcanzarlo. De repente tropieza, cae y dice, por Dios, Dios mío, sálvame. De repente se acordó que existe Dios. Entonces la historia, que es una historia real, dice, de repente aparece una luz, como significando a Dios, y le dice, ahora me pedís que te salve. Y dice, vos nunca creíste en mí, siempre me criticaste, siempre hablando mal de mí, y ahora te acordás que te salve. Y dice, entonces el ateo le responde, dice, es verdad, no me merezco que me salve, no me merezco que me consideres como un creyente, pero una de esas podrías hacer que el oso sea creyente, que el oso crea en vos, sea creyente. Entonces le dio como que piensa un minuto y dice, bueno, está bien, concedido. Entonces de repente se va la luz y el oso baja sus pies, lo mira, piensa un minuto y dice, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Dice la braja que se dice antes de comer, ¿no? Ahora se hizo creyente, así que el oso dice la braja antes de comer. Bueno, esa es la historia. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la enseñanza? Que a veces puede haber disfrazado de oso, disfrazado de otra cosa, pero en el fondo siempre está. En el fondo el judaísmo nunca se va. Había una vez un judío que se llamaba Rosenzweig, que vivía en Alemania en el año 1913, era un intelectual, filósofo, Franz Rosenzweig. Y en ese entonces no había, como hoy en día, que uno o era judío o era cristiano, no había punto medio. Entonces él decidió que se iba a convertir al cristianismo, que se iba a bautizar. Estaba totalmente alejado, vivía en un entorno asimilado, yo qué sé. Llegó con Yom Kippur, dijo, este es mi último Yom Kippur, voy a ir a ver, a observar y como a despedirme, esta va a ser mi última acción como judío. Fue Yom Kippur al templo y después de ese Yom Kippur decidió no convertirse. Decidió no convertirse y le mandó una carta al que lo estaba patrocinando, el que le iba a ayudar a bautizarse, todo lo demás, que se quedaba como judío. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que cambió? O sea, su creencia era esa, su forma de vida era esa, su todo. El momento en que él tuvo un contacto con el judaísmo profundo, decidió no convertirse. Voy a contar otra historia más, hablando de traidor. Estamos hablando acá, o entendiendo cómo puede existir un judío diferente, muestra como no judío, pero en el fondo sigue siendo judío. Esav representa eso. Puede aparecer otra cosa, pero en el fondo el judaísmo nunca se va. Esta historia es muy fuerte. Habla en la época que fue destruido el Beit HaMikdash por los romanos, el templo de Jerusalén. Los romanos entran al templo de Jerusalén, entran a Jerusalén, pero estaban muy, muy desorientados. No sabían dónde estaban parados. O sea, pasillo por acá, por esto donde lleva, qué hay acá, dónde está el tesoro. Tipo, no tenían nadie. Y a donde iban matando gente, era una masacre. Hubo un judío que se ofreció como voluntario para ayudarlos y guiarlos. ¿Sí? Un traidor con todas las letras. Entonces, mientras mataban a sus hermanos, mientras violaban la santidad del Beit HaMikdash, este judío se ofreció para ser guías de ellos.
Ya te voy a decir cómo se llamaba. Yosef Melliza. Esta es una historia que cuenta el Talmud, ¿no? Entonces, como recompensa, los romanos le dijeron, vamos a entrar al templo, vamos a entrar al tesoro del templo, lo que vos quieras te puedes llevar. Entonces terminaron ahí de destruir el templo y él se llevó el candelabro. El candelabro del templo, el famoso candelabro del templo, él se lo llevó. Era un candelabro de más o menos 2 metros, un solo bloque, una sola cosa de oro, oro puro. Y los romanos se avivaron después de eso, cambiaron las condiciones y dijeron, no, pará, eso tiene mucho valor, se zarpaste, elegí otra cosa. Entrá de vuelta, si querés, elegí otra cosa. Y entonces él les dijo, no solamente que ya abandoné y que pequé para mi Dios una vez, y si ahora ustedes quieren que lo haga de vuelta, o sea, que entre de vuelta al templo a profanar y entrar y sacar algo nuevo, dice, no, de ninguna manera, ya está. Con una me alcanza, otra vez no lo hago de vuelta. Y si no lo vas a hacer y te querés llevar eso, no te vas a llevar eso, no te vamos a matar, bueno, mátenme. Dice, lo pusieron en una mesa, donde era una mesa de trabajo de carpinteros. Imagínate, los carpinteros clavan, pinchan, pum, pum, pum. Dice, murió clavado con cientos de clavos y así lo terminaron matando. Murió como judío, murió a pesar de que era un traidor. Fue el único judío que se ofreció como guía para los enemigos cuando los romanos estaban destruyendo Jerusalén. Al final terminó muriendo por su condición de judío porque no quiso abandonar y repetir lo que había hecho en primera instancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasó acá? Lo que pasa acá es que hay que entender que el sentimiento de un judío, la esencia de un judío, radica, el poder de él radica en lo profundo que tiene, en el alma que tiene. Pero cuando hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, como ellos transmitieron el judaísmo, dice cada uno lo transmitió de una forma diferente. Dice Abraham, su forma de transmitir el judaísmo es que él daba. Las creencias, él enseñaba. Él enseñaba incluso a árabes, enseñaba a todo el mundo. O sea, él siempre estaba dispuesto a enseñar, pero era una cuestión de arriba hacia abajo, transmitiendo el conocimiento. No del punto de vista de la persona. Él hablaba. Dice, eso provocó que Ismael en un momento hiciera teshuvá, pero no logró hacer que Ismael sea parte del pueblo judío. Dice, en el caso de Yitzhak, dice, ¿cómo era lo suyo? Dice, la Torá nos cuenta un detalle, que acá también se pone interesante. La Torá nos cuenta un detalle, dice que Yitzhak cavaba pozos de agua. Entonces, ¿para qué nos cuenta la Torá eso? Después de qué vivía él, de qué se dedicaba, cavó un pozo, cavó otro, después cavó otro y ese ya le fue bien. Dice, la Torá te quiere enseñar cuál era la forma de ser, de trabajar, de servir a Dios y de transmitir el judaísmo por parte de Yitzhak. Era la forma de cavar pozos. Cavar pozos quiere decir que yo saco la arena, saco la tierra, saco lo que está ocultando la riqueza. Y descubro el agua, descubro lo valioso que hay adentro de la persona. No necesariamente vengo y le digo lo que es valioso, vengo y le digo la información, sino saco todos los obstáculos, todas las creencias que lo llevan a él a no ver su propio valor. El valor lo tiene él ya desde antes. El agua ya está ahí antes. El agua en un pozo no es que vienen y traen agua. El agua está en la tierra desde antes. Parecido a esto, un concepto que trae el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, dice el judío es como un tesoro escondido en la tierra, o sea, como los minerales que están en la tierra, hay que cavar y ahí están los minerales. Ahí está Nando, nos puede hablar de minerales y de oro y de todo este tipo de cosas. Gracias, Nando. Entonces, el oro está, hay que descubrirlo. El valor, el potencial, la fuerza, el sentimiento del judío y el amor hacia el judaísmo está. Además que hay cosas que lo tapan. ¿Qué es lo que lo tapa? Lo tapa la sociedad en la que él vive, lo tapa las necesidades, lo tapa el trabajo, lo tapa los valores que le inculcaron diferentes, lo tapa sus propias tendencias, su propio cuerpo, sus propias necesidades corporales.
pero el alma está y hay que descubrirla. No hay que inventar nada nuevo, no hay que descubrir, no hay que crear algo nuevo. Ahí está y hay que descubrirlo. Dice, esa es la forma de transmisión del judaísmo que hacía Yitzhak. Y dice, ¿cuál es el secreto? Porque a la larga a Yitzhak le fue bien, pero a medias, un 50%. Jacob salió bien, por decir, pero Isaac no. Y dice, el éxito y la clave del éxito es las dos cosas. O sea, darle a la persona para descubrir su propio valor, tratar de sacar los obstáculos que le impiden a él descubrir su propio potencial y a su vez también transmitir conocimiento por intermedio del ejemplo, por intermedio de la práctica, por intermedio de hablar. Las dos cosas son aplicables. Y eso es lo que hizo el tercero de los patriarcas. Jacob, dice, por eso sus 12 hijos, los 12 hijos de Jacob, fueron tzadikim, fueron parte de las 12 tribus. Entonces, esta es un poco la idea de cómo transmitir el judaísmo. Cómo transmitir el judaísmo. La mejor forma de transmitir el judaísmo es de la mejor forma que una persona aprende. El concepto de aprender, quiere decir agarrar la información, hacerla de uno. Para que una persona haga la información de uno, la incorpore, no sea solamente información, la información, bueno, lo tengo y ya está, si uno lo agarre, la mejor forma de incorporar la información es por intermedio de vivenciar, vivenciar y practicar lo que uno estudia. Por un ejemplo, si yo te digo y nos sentamos y te enseño a manejar en un escritorio, podemos estar horas, días, semanas, y yo te voy a estar explicando cómo funciona la palanca de cambio y todo. Si nos sentamos en el auto y te muestro ahí, y arrancás y empezás, ahí aprendés. Lo que estudian en la universidad, bueno, todo muy lindo teórico, pero en la práctica, cuando empiezan a trabajar y empiezan una fábrica, en una empresa o lo que sea, ahí empiezan a aprender y a incorporar todo el conocimiento que tenían teórico. Entonces, la mejor forma de aprender es de inculcar y de transmitir es con la práctica y con el ejemplo. Pero por otro lado también está que el otro tiene una capacidad y una personalidad única, tiene un potencial, tiene un alma única, entonces hay que descubrirlo. El rey una vez habló, el rey anterior escribió una carta, dice, yo lo comprobé, dice el rey anterior, que cuando a un judío le hablas de sus antecesores, sus abuelos, sus bisabuelos, de dónde provenían y de esto, dice, se emociona. Siente una atracción hacia eso. Y yo lo veo, lo vemos hoy en día también. Entonces dice, cuando uno descubre y valora y descubre el potencial y el valor que tiene un judío por sí mismo, eso despierta. Entonces hay que entender que no importa cómo aparente, no importa cómo esté por fuera, disfrazado, un judío siempre es judío, un judío tiene un potencial muy grande, un judío es amado por Dios, y Rivka quiso transmitir a sus hijos y a todas las generaciones que la bendición que recibió Jacob de su padre Yitzhak, la recibió Yitzhak estando disfrazado. Yitzhak estando disfrazado de Goy, por decir, de Esaú, de lo que sería, ¿no? Esaú, por más que al final su descendencia no fue judía, su alma era un alma judía. Su cabeza al final terminó enterrada al lado de su padre. Entonces, eso es un poco el mensaje de esta perashá. Espero que les haya gustado. Nos vemos, si quiere, la próxima semana. Si alguno tiene alguna pregunta.